Buenas tardes a todos los presentes. Me presento, soy Paula Horna, colaboradora del Comité Permanente Académico y seré la encargada de moderar la ponencia de hoy. Es un placer darles la bienvenida a esta ponencia del Manual de Supervivencia organizada por la Coordinación del Comité Permanente Académico. En este espacio va a ser diseñado para compartir experiencias y brindar herramientas que les ayuden a enfrentar con éxito los retos de un nuevo ciclo universitario. Durante la sesión abordaremos recomendaciones clave para esta etapa, incluyendo estrategias para organizar el estudio, qué libros utilizar, cómo afrontar los exámenes, información sobre los cursos y docentes y cualquier otra duda que puedan tener. Nuestro objetivo es ayudarles a optimizar su aprendizaje y mantener un equilibrio que les permita avanzar con confianza en su formación. El tema de hoy, cómo sobrevivir a tercer ciclo, va a ser importante para quienes estén en esta transición académica. Sabemos que a medida que avanzamos en la carrera, las exigencias aumentan, por lo que queremos proporcionarles consejos prácticos y estrategias que les ayuden a adaptarse mejor a este nuevo reto. Para guiarnos en este tema, contamos con la presencia de María Cristina del Valle Urrutia, quien es estudiante del segundo año de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres, de la filial norte. Ocupa el cargo de secretaría de la sociedad y es coordinadora de recursos académicos del Comité Permanente de Difusión e Imagen Institucional. Agradecemos profundamente su disposición para compartir su conocimiento con nosotros. Y sin más que añadir, estimada María Cristina, la dejamos el mando de la ponencia. Buenas tardes con todos, chicos. Primero que nada, agradecerles por su presencia aquí en la ponencia. Ahora, bueno, voy a comenzar presentando mi pantalla. Mm, ¿Me confirman si ya se puede visualizar? Sí se puede observar. Ya, listo. Muchas gracias. Bueno, chicos, antes que nada, como ya escucharon a Paula presentarme, mi nombre es María Cristina del Valle Urrutia. Yo actualmente soy estudiante del segundo año, ya a puertas en este caso de lo que vendría siendo el cuarto ciclo, y lo que vengo a presentarles el día de hoy vendría siendo un manual de supervivencia del ciclo que acabo de pues, terminar, que vendría siendo tercero. Más que todo, lo que yo quiero abordar aquí vendrían siendo puntos importantes, es decir, qué es lo que yo volvería a hacer en el ciclo, qué es lo que no volvería a hacer en el ciclo, y más que todo darles consejos por esa parte, ¿no? Entonces, mi contenido para el día de hoy vendría siendo primero en biología, posteriormente pasaremos a histo y terminaremos con anato. Y bueno, al final, en caso tuvieran algún tipo de duda, me gustaría que lo hicieran al final de esta ponencia. Como ven, en mi cronograma no está el curso, en este caso de psicología médica. Es un curso que yo no voy a abordar en esta ponencia, pero en todo caso tuvieran algún tipo de dudas sobre cómo es que se lleva este curso, qué recomendaciones yo les puedo dar sobre este, me gustaría que me lo pudieran preguntar en este caso en la sección de preguntas, ¿no? Entonces, sin más que decirles, comenzamos con lo que vendría siendo en biología. En este caso, yo separé lo que vendría siendo la teoría en dos partes, es decir, según la unidad que tú estés llevando. Si ya revisaron un poco su sílabo, el curso de biología se separa en dos unidades. La primera unidad y, bueno, la segunda, ¿no? En este caso, también el curso de biología no es solamente en biología, sino que es también genética básica. La primera unidad va a ser 100% genética. Es por ello que mi primera recomendación para ustedes, no solamente para la primera unidad del curso, sino para el curso en general, y que quizás alguno de ustedes que le puede haber preguntado a algún conocido que tenga, que ya pasó por este curso de biología, es que este curso es netamente de memoria. Es decir, yo les recomendaría, sobre todo en este punto, antes de comenzar el ciclo, es que busquen un método que les ayude con la memoria, sobre todo lo que vendría siendo la memoria espaciada. Una recomendación que yo les doy por esta parte y un método de estudio que yo aplico mucho vendría siendo en este caso lo que son las flashcards. Esto es algo que yo aplico desde segundo ciclo más o menos, y es que a mí me ayuda bastante comprar este tipo de tarjetas, que bueno, lo consigo en cualquier librería, y lo que yo hacía aquí era apuntar los puntos más importantes sobre el tema que quiero estudiar,
Y esto lo iba repasando cada semana. En realidad con eso yo me paseaba en la universidad, le pueden preguntar a cualquiera de mis compañeros, era mi método de estudio y bueno, se los comparto porque espero que a alguno de ustedes les sirva, ¿no? Sobre todo en la parte de la memoria, porque quieran o no, este curso es netamente memoria, sinceramente. Ahora, otra recomendación que yo les digo es aprovechar su parcial. Por el hecho de que tiene que ver la primera unidad con genética, entonces algunos de nosotros quizás o si pasaron por ciclo cero o estuvieron en algún tipo de academia antes de ingresar a la universidad, ya tienen una cierta base de lo que vería siendo genética. Entonces la primera unidad se le podría hacer un poco más fácil, porque en sí no abordan lo que vería siendo la embriología propiamente. Claro que al final de la primera unidad ya comienzan con lo que vería siendo las primeras semanas de desarrollo, pero en su gran mayoría es genética. Entonces son temas que son bastante tratables. Ahora, mi tercera recomendación, tanto para la primera unidad como para la segunda, como el curso en general, y esto es lo más importante, aparte de buscar un método que te ayude con la memoria, es darle tiempo cada semana. Les voy adelantando que yo voy a tratar también aquí lo que vendría siendo cómo llevar la práctica de embriología y cómo llevar el seminario de embriología, pero van a ver que, por ejemplo, en seminario, la metodología de los doctores es enviarte una lectura semanal y a partir de esta lectura ellos te toman el pasito. Entonces, tú para seminario estudias tu lectura y posteriormente para práctica ellos te van a realizar pasitos. Y de estos pasitos van a ser a partir de la explicación que ellos te den en clase y aparte de la guía de práctica que tú vienes estudiando previamente. Pero entonces, ¿en qué tiempo de la semana tú te vas a sentar para poder estudiar la teoría de embriología? Es algo que tú tienes que organizarte para poder establecer un tiempo e ir repasando cada semana. Eso es lo que yo le recomiendo en cuanto a este curso, porque quieran o no, mientras van a ir pasando las semanas, la teoría se va haciendo mucho más amplia y lo que no se quiere es que tú llegues una semana antes del examen y estés repasando todos los temas. Entonces, yo, al igual que en el curso de biología y más adelante con anatomía, lo que yo les recomiendo es darle un día al menos a la semana, un par de horas o al menos una hora para poder leer la teoría y de alguna u otra forma estar creando esta memoria espaciada, que vendría siendo, mientras más repeticiones le das a un curso, tú vas a ir aprendiéndolo por repetición. Entonces, ese es un punto muy importante en este caso con el curso de embriología. Ahora, en cuanto a los doctores, van a haber dos doctores que se van a encargar de este curso, que vendría siendo la doctora Reina y el doctor Gui. Ambos van a dictar en ambas unidades, ahí ellos se van a repartir los temas, ustedes ya van a ver cuando reciban su sílabo. En el caso de la doctora Reina, la recomendación que yo les doy es que ustedes estén atentos a las fijas que ella da en sus PPTs. Por ejemplo, aquí en esa parte, en la parte de arriba donde dice el estómago, aquí, es una captura de una PPT de la doctora Reina. Entonces, un tipo de pregunta que ella te podría plantear, incluso me vino en mi examen, y que ahora me acuerdo, en mi examen parcial vendría siendo, ella te había colocado algo así. El estómago gira 90 grados en dirección de las manecillas del reloj. Entonces, la pregunta que ella te planteaba era, coloca verdadero o falso o indica cuál es incorrecto, ¿no? Y el enunciado decía, el estómago gira en 90 grados en sentido antihorario. Entonces, como tú ya habías leído y habías memorizado que sus PPTs decía que el estómago gira en 90 grados, pero en dirección a las manecillas del reloj, entonces tú ya no tendrías ningún tipo de problema para poder responder esa pregunta. Por esa parte de la doctora Reina, entonces, si yo volviera a dar el examen parcial, lo que yo haría sería estudiar netamente sus PPTs más las fijas que ella da en clase y que sinceramente ella siempre cumple las preguntas que dice que van a venir. En el caso del doctor Gimpe, aquí viene un poco la parte compleja quizás, porque ¿qué pasa? Que el doctor Gimpe te preguntaba netamente del libro. La modalidad que él tiene de pregunta es extraerte un fragmento de la lectura que él te envía y ese fragmento de lectura él le quita ciertas palabras y la pregunta de examen básicamente es que tú completes ese párrafo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta lectura que ven aquí, que es patrones de herencia monogénica, es uno de los temas que tocó el doctor Gimpe en la primera unidad, y me acuerdo porque, bueno, tenía que ver con genética, ¿no? En ese caso, lo que él te planteaba en las preguntas para el parcial era un extracto de este texto y le quitaba ciertas palabras, ¿no? Y esa era tu pregunta. Entonces tú me dirás, ¿cómo yo voy a hacer para poder memorizarme las lecturas, ¿no? Porque tú lo ves ahí de corrido y parece algo imposible de memorizar. En ese caso, yo me apoyé mucho de lo que venía siendo los resúmenes teóricos. Este material aquí, que dice aquí, primera semana de desarrollo, no es un material mío, es por ello que yo, en esta ponencia yo pienso compartirles un material, lo vamos a ver al final, pero en este caso este material no me pertenece, sino que es de una compañera mía.
Y ella lo que hizo básicamente es resumir cada semana de la teoría tanto de la primera como de la segunda unidad, y así es mucho más tratable y sobre todo para la parte de memorizar. Es el único recurso que sinceramente, se los digo, yo utilicé para embriología, puesto que me ayudaba mucho en la parte de memorización porque ya estaba ordenado por puntos. Les dejo ahí el número en caso alguno de ustedes quiera hablarle, porque ella me mencionó que si le hablan y le dicen que bueno, están yendo a ella por en este caso la ponencia, les va a dar un tipo de descuento para poder acceder a este material. En el caso de la segunda unidad, cuando ya hablamos propiamente de lo que vendría siendo la embriología en sí, mi primera recomendación y lo que en serio es lo más importante en esta segunda unidad es que le den un tiempo cada semana a este curso, sobre todo en la segunda unidad, porque aquí los temas son más extensos. Tú ya vas a ver propiamente la embriología, ves el desarrollo de órganos, ves cómo va evolucionando cada semana el desarrollo. Entonces, lo que se quiere aquí es que tú tengas una memoria espaciada. ¿Y cómo lo consigo? En este caso, el método que ya les mencioné, las flashcards, o en todo caso, ir repasando cada semana, ¿no? Con el fin que con esta repetición se te vaya quedando al menos algo de información y cuando llegues a practicar o estudiar, en este caso, para tu examen, ya no esté todo tan complejo, ¿no? Porque van a ver que aquí en biología hay nombres un poco raros, ¿no? Que quizás al inicio son un poco difíciles de memorizar, pero ya luego cuando uno va practicando cada semana se te va quedando. Otra cosa que te recomiendo para la segunda unidad, que ya es propiamente en biología, es mirar videos antes de la clase. El recurso que yo utilicé aquí fue el doctor Franco Kelly, que lo pueden encontrar en YouTube, así tal cual, doctor Franco Kelly. Lo que él hacía era explicarte las semanas de desarrollo y su bibliografía es el Moore y el Lachman. Y el Moore es el libro que en este caso en la San Martín utilizamos como base para embriología. Entonces, por esa parte podrías guiarte para poder ir entendiendo un poco cómo va estas semanas de desarrollo. En el caso de la doctora Reina, para la segunda unidad, nuevamente ella te va a dar sus fijas más sus PPTs. Lo que sí te pido es que te lo aprendas tal cual, porque ella de verdad utiliza sus PPTs para plantearte las preguntas en el examen. Y el caso del doctor Gimpe, nuevamente, su libro más los resúmenes teóricos, ¿no? En mi última recomendación para la segunda unidad es que leas tu MUR con tiempo. En este caso, yo no sabía el tipo de pregunta que me planteaba el doctor Gimpe. Yo me llegué a enterar esto de que él te extrae un fragmento del texto y te quita las palabras cuando ya estaba en el ciclo. Entonces no me dio tiempo en sí de resumir el MUR. Es por ello que yo me apoyé de estos resúmenes que les estoy mencionando. Aquí nuevamente les coloco el nombre de mi amiga en caso se anime. Y bueno, ese es en realidad, sinceramente, el único recurso que usé para la parte de teoría de embriología. Aquí también hay imágenes en este caso, estos son de la segunda unidad. Por ejemplo, este es un tema que le tocó a la doctora Reina, que vendría siendo la formación de lo que vendría siendo el corazón. Y estas palabras que están aquí resaltadas, que pueden ver, son las que ella normalmente toma en cuenta, sobre todo para realizar sus preguntas del examen. Una pregunta que yo no me acuerdo si vi en mi examen o fue un banco, pero la pregunta decía básicamente, el factor de transcripción, y eso estaba en blanco, se expresa en el campo de formación cardíaco izquierdo. Entonces, lo único que tú tenías que saber era que ese factor de transcripción que te estaban hablando era el PIT-X2C. De igual forma, con eso, que en realidad me gustaría que esto sí lo supieran que desde ahorita es una fija, que es algo que a la doctora Reina le gusta mucho preguntar, que es la secuencia de Pierre-Robin, ¿no? En este caso, la pregunta que ella te planteaba era, la secuencia de Pierre-Robin consta de 4 anomalías, ¿no? Y ella lo único que te preguntaba era cuál no era. Entonces, lo que tú tienes que saber para esa pregunta era que la secuencia de Pierre-Robin se basaba en 4 anomalías, lo que vendría siendo la mandíbula hipoplásica, la glossoptosis, la falla de la fusión de paladar y el paladar en U. Y tú al saber esos 4 datos ya sabías cuál no correspondía, ¿no? Entonces, en caso de la doctora Reina, si yo volviera a dar el parcial o el final, PPTs más las fijas, y el doctor Gimpe los resúmenes teóricos más la lectura. En el caso del seminario de embriología, bueno, tienes las exposiciones, que siento que para cualquiera es llevable esa parte, y en el caso del pasito, ahí es como que viene la parte un poco complicada. Porque, ¿qué pasa? Yo les había adelantado antes que los doctores te envían una lectura y a partir de esa lectura te toman el pasito. Pero como pueden ver, esta es una captura del grupo de biología que tenemos con mi código. Las lecturas abordan entre 11, 10, 7 hasta 12 páginas. Entonces, ¿cómo yo voy a poder aprenderme una lectura de 12 páginas de un día para otro, no? Suena casi imposible. Entonces, lo que yo hacía, o en este caso, como yo me organizaba para poder estudiar estas lecturas, es que todos los domingos de cada semana yo estrictamente me leía la lectura del seminario.
lo que yo hacía era leerlo, resaltar los puntos más importantes y después de eso acudía al método que yo me había implementado en este caso para memorizar, que venía siendo las flashcards que ya les mencioné. Apuntaba aquí los puntos más importantes y no sé si hay alguien aquí que quizás le funciona también esto, que vendría siendo que cuando yo escribo a mano se me queda mucho más de información. Entonces, eso es lo que me ayudaba bastante aquí y con esto ya pues lo repasaba 2, 3 días antes de mi seminario y ya con eso bastaba para poder rendir un buen pasito, ¿no? En el caso de la práctica, te va a tocar realizar informes que, bueno, son preguntas que tienes que resolver en grupo, son bastante simples. Pero ¿qué pasa? Aquí también el pasito entra a tallar o es una parte que más resalta. ¿Por qué? Porque el pasito, como ya mencioné antes, te lo van a tomar a partir de la guía que tú tienes que venir previamente estudiando y aparte la explicación que te van a dar los doctores en la clase. En cuestión a la primera unidad es bastante simple porque tiene que ver un poco con genética, entonces ahí como que medio te combinan con la teoría de los pasitos, pero son simples, ¿no? Es básicamente teórico. No te van a preguntar de algún tipo de imagen. La cosa entra a tallar en la segunda unidad porque ahí cuando ya vemos lo que vendría siendo la formación de órganos, los doctores te van a presentar estas imágenes como las ven en la PPT, que son básicamente cortes, ¿no? En este caso, de los órganos que están en formación. Y como también observan que yo he señalado en estas imágenes, como que, por ejemplo, esto es un corte de médula, y yo señalé aquí que en el centro este es el conducto ependimario y que está lleno de líquido cefalorraquídeo. En este caso también, en esta imagen, cuando estábamos viendo el tema de vísceras abdominales, yo señalé que este era el hígado, que ese es el corazón, y que esta línea que ven en el medio vendría siendo el diafragma. Pero entonces, ¿cómo yo sabía que esto era eso, no? En este caso, esto lo obtuve a partir de la explicación que daban los doctores en práctica, porque antes de que tú pases a observar en los microscopios, ellos te van a presentar varias PPTs, en este caso en la segunda unidad te presentan estos cortes y ellos te comienzan a señalar con un puntero qué es cada cosa. Entonces, lo que yo te recomiendo para poder rendir un buen pasito es que grabes estas clases o que coordines con tus amigos de práctica, que grabe uno la clase y que otro tome rápidamente la foto y pueda hacer apuntes, porque esto lo lograba en realidad con el grupo de práctica que yo tenía, porque después los doctores en tu pasito, al menos una de las imágenes que te habían explicado, te van a preguntar. Por ejemplo, en esta imagen que está aquí abajo, ellos te pueden colocar una flecha aquí y te decían qué era, ¿no? Y si tú no habías estado atento a la explicación, entonces no ibas a saber nunca qué era, porque no se puede diferenciar a simple vista. En ese caso, como tú estuviste atento y pudiste tomar notas, ahí decías que era el hígado, ¿no? Y ahí te ganabas unos 4 puntos para tu pasito. Ya, ahora posteriormente tenemos histología. En el caso de histología, también la teoría nuevamente se separa en la primera y la segunda unidad, y van a ser dos doctores los que se van a encargar de este curso, pero cada uno se va a distribuir en una teoría. Es decir, en la primera unidad únicamente vas a ver que va a ser dictada por la doctora Cabrejos y en la segunda unidad por el doctor Mora. En el caso de la primera unidad, la doctora Cabrejos, y aquí es la ventaja y que me gustaría que en sí aprovecharan el parcial también en histología, porque la doctora Cabrejos únicamente te va a tomar de las PPT que ella tiene, más la explicación en clase. Sinceramente, yo no he visto en mi tercer ciclo que ella le haya agregado algún tipo de punto extra a mi PPT, sino que ella únicamente se basaba para plantearme las preguntas, el contenido que estaba ahí. Entonces, yo te recomendaría que sí los memorices bien y bueno, que revises un poco de banco, aunque la verdad que más el contenido que te planteaban las preguntas era netamente sus PPTs y era lo único que tenías que estudiar. En el caso de la segunda unidad, sí es un poco más amplio quizás, por el hecho de que el doctor Mora te explica la clase, tiene sus PPTs, pero él siempre te dice que tomes de referencia el libro que en este caso en la San Martín utilizamos para histología, que es el Gardner. Sí he visto que algunos chicos utilizaban el Ross, pero sinceramente los doctores toman en cuenta para sus preguntas el Gardner. Y aquí es donde entra a fallar otra cosa. Por el hecho de que el doctor Mora te pide que tú tomes de referencia el Gardner, y no sé si alguno de ustedes ya habrá revisado en este caso el libro Gardner, los capítulos de histología no son cortos, son bastante amplios, son simples, tienen contenido bastante fácil de entender y memorizar, pero la cosa es que son bastantes datos por tema. Entonces, a mí me gustaría que en esta parte sí te apoyaras de algún tipo de resumen que tú puedas comprar y sobre todo revisar banco, porque al doctor Mora sí le gusta bastante colocar banco. Es más, a mí me pasó en mi siglo que él nos compartió un banco que él tenía y a partir de ese banco pues sí nos sacó algunas preguntas para nuestro examen final. Igual este material es un material que luego les voy a compartir
al final de la ponencia, pero bueno, en este caso sí, lo que les recomendaría entonces serían los resúmenes y sobre todo su banco, sobre todo en esta unidad. Ya. En el caso de seminario, este va a ser únicamente a cargo del doctor Mora. Él al inicio de ciclo nos dijo que si nosotros queríamos basarnos en las exposiciones de seminario en la teoría que habíamos visto o en una lectura que él nos enviara y a partir de ello hacíamos una exposición. Yo les recomiendo que le digan al doctor que quieren hacer la teoría. ¿Por qué? Porque de esta manera ustedes se van a ver obligados a establecer cada semana un día para poder estudiar su teoría que acaban de ver para seminario. Entonces ahí como que ya estarían avanzando un poco cada semana para que cuando llegue el examen, tanto parcial como final, no sea tan complejo memorizar todo. Luego, bueno, viene la parte de informes, que es bastante simple, tienes que tomar de referencia, pues profundizar en los temas que te toque. Y en el caso de los pasitos, el doctor Mora nuevamente utilizaba el Garner. Yo les recomiendo también el Garner por la parte de que, como pueden ver, ahí hay un cuadro de resumen. Es uno de estos cuadros los presenta pues el Garner, ¿no? Básicamente, cuando ustedes vayan revisando su Garner a lo largo del capítulo o al final de este, van a ver cuadros de resumen como este. Y el doctor Mora normalmente sí te toma de referencia o te toma los pasitos a partir de esos cuadros. Me acuerdo que para mi pasito de piel, que es lo que estoy presentando aquí, me vinieron algo de 3 preguntas, que básicamente lo que él me planteaba decía algo así como que numerosas capas de células queratinizadas, aplanadas, muertas, y me preguntaba qué capa era. En este caso, tenías que saber únicamente que hablaban del estrato córneo y así como el concepto de cada una, ¿no? Entonces son preguntas bastante directas, simples. Yo te recomendaría que comiences primero memorizando estos cuadros bien y posteriormente te pases a hacer toda una lectura del capítulo que te toca del Garner, ¿no? Ahora, en la parte de práctica, aquí sí me gustaría ahondar un poco porque sinceramente ese es el error que yo tuve y que me gustaría que escucharan esto sí claramente. Bueno, ¿qué pasa? En cuanto a los pasitos, la doctora lo que hace es básicamente fusionarte de 1 a 2 semanas. Como pueden ver, hay unas capturas ahí de la guía. Por ejemplo, imaginemos que eso sea no sé, la primera semana, me parece que sí, porque estamos viendo epitelios, ¿no? Entonces, a la primera semana tú vas a ver cuatro, en este caso, riñón, tiroides, intestino delgado y tráquea, 4 cortes histológicos. Entonces, imaginemos que la doctora te tomara un pasito a partir de esos 4. Sería muy difícil que alguien se equivoque entre solamente 4 objetivos, ¿no? En este caso, lo que ella hacía era fusionar 2 semanas con el fin de que al final el contenido que tengamos que estudiar era un poco más amplio, pero de igual forma era accesible para rendir los pasitos, ¿no? Pero ¿cómo yo iba a saber diferenciar estructuras histológicas, ¿no? O sea, ¿quién me lo iba a explicar? En este caso, la misma doctora Cabrejos es la que te lo va a explicar. Las capturas que están hacia la derecha son capturas de las PPT que ella te va a presentar antes de la clase, pues, ¿no? Te va a hacer una explicación cuando estén en el laboratorio y ella, por ejemplo, estos son imágenes de hueso. Por ejemplo, aquí te especifica que es hueso esponjoso trabecular. Y ella lo que te va a señalar básicamente es, por ejemplo, aquí te indica, las flechas azules son las trabéculas. Estas partes como rosadas vendrían siendo las trabéculas y las flechas rojas son los espacios medulares. Estos espacios que ven aquí son los espacios medulares. Entonces, ¿cómo eran las preguntas para los pasitos? Lo que ella hacía básicamente era recortarte esta imagen un poco más pequeño con el fin de que ya no se vea la parte de arriba que te dice qué es lo que estás viendo y la parte de abajo donde te indica específicamente las partes. Y lo que te preguntaba era básicamente eso, o sea, te presentaba eso y te decía qué son las flechas azules, o indica qué son las flechas azules, indica qué son las flechas rojas. Entonces, tus pasitos básicamente eran eso. Lo que yo te recomiendo para que puedas salir bien tus pasitos, primero es que grabes las explicaciones de la doctora, porque si hay algunas imágenes que ella presenta que a veces no están con los nombres y ella te los da cuando está dando la explicación. Y otra cosa que yo utilicé aquí para memorizar vendrían siendo las flashcards, pero en este caso utilicé unas virtuales, que vendrían siendo la aplicación Anki, donde básicamente tú colocas, tienes la opción de poder colocar, por ejemplo, una pregunta y luego le das clic y se voltea y te da el resultado de la pregunta, ¿no? Eso lo puedes hacer manual o también puedes enviar tu archivo y te lo hace, pero yo les recomiendo hacerlo manual. En este caso, lo que yo hacía, como tiene una opción para poder agregar imágenes, agregaba la imagen en un lado y luego cuando le daba clic al costado, bueno, al revés, salía el contenido de cada cosa que yo tenía que saber, pues, ¿no? Ahora,
El segundo punto a tratar en este caso es en práctica, es el atlas práctico. ¿Qué quiere decir con un atlas práctico? La doctora Cabrejos te va a mandar a que tú compres un cuaderno donde tú vas a dibujar todo lo que veas en los microscopios. Por ejemplo, había mencionado que las capturas en color blanco son parte de la guía, entonces imaginemos que te toca únicamente dibujar esta primera semana. Lo que tú tendrías que dibujar sería una lámina de riñón, que es la que ves en el microscopio, la lámina de tiroides, la lámina de intestino delgado y la lámina de tráquea. En este caso, yo les había mencionado que la doctora te presenta unas PPTs donde ella ya ha señalado todas las partes de lo que tú tienes que tener en cuenta y que para ella son importantes. Entonces, aquí es donde entra a tallar quizás el error que yo tuve, porque ¿qué pasó? Al inicio de todas las clases prácticas, la doctora Cabrejo nos había recomendado a nosotros comprar un libro, que es el libro de Fiori, que justamente tengo aquí, es un atlas de histología, donde básicamente como pueden ver, son cortes histológicos, al igual que sus PPTs, y están señalados también con sus partes, ¿no? Pero en este caso, ¿qué pasó? Que ella dijo que podíamos tomar de referencia ese libro, y claro, puedes hacerlo para poder guiarte, porque ahí está todo muy bien señalado, pero lo importante aquí para realizar tu atlas es tomar en cuenta lo que ella te coloca en sus PPTs. Por ejemplo, en este caso estamos viendo aquí en la lámina uno una muestra de hígado. Como pueden ver, en la flecha celeste de arriba indica que son los espacios porta y lo que está en el centro es lo que vendría siendo una vena central. Y todo esto es un lóbulo hepático. Entonces, lo que tú tienes que plasmar en tu atlas es básicamente eso. Aquí, como pueden ver, esta no es una imagen mía, sino que es de una compañera mía que lo hizo bastante bien y es un ejemplo que ustedes deben seguir. En este caso, por ejemplo, ella graficó aquí lo que vería siendo el lobulillo hepático, que es lo que ella indicaba aquí, también lo que vería siendo las venas. Aquí también mencionó que habían los conductillos biliares. En esta parte de abajo acá dice, estos verdes son los conductillos biliares, esto lo que vería siendo la vénula y esta la arteriola. Y aquí ella lo que hizo básicamente fue tomar de referencia las PPTs y a partir de ello realizar su atlas. Eso es lo que yo les recomiendo a ustedes porque en su momento el error que yo cometí fue únicamente tomar de referencia el Di Fiori, que es el libro que ella, la doctora te recomienda, y yo graficaba a partir de este libro y únicamente señalaba lo que decía este libro, pero para ella más importante es lo que te explica en clase. Por eso es lo único y lo único necesario que tienes que graficar en este caso en tu atlas y con eso ella ya te estaría calificando bastante alto, ¿no? No habría ningún problema por esa parte. Ahora sí, bueno, pasamos al último curso que vendría siendo Anatomía Humana 1. Primero, comenzando haciendo un paréntesis, ¿no? Y hacerles como una recomendación de cómo estudiar anatomía. En realidad, esto es algo que a mí me hubiera gustado que a mí me indicaran, ¿no? En su momento, cuando previo a llevar Anatomía 1, por el hecho de que yo no sabía muy bien cómo abordar los temas. Y esto es algo que yo sigo aplicando hasta ahora, que a mí me ha servido, que yo les recomiendo y que claro que hay diferentes métodos de cómo estudiar anatomía, pero eso es lo que me sirvió a mí y bueno, les voy a recomendar ahora. En este caso, yo siempre comienzo antes de abordar un tema, es mirar videos en YouTube o alguna clase grabada. Esto sobre todo te ayudará a tener en claro los puntos que debes tener en cuenta en el tema a tratar. Es decir, por ejemplo, ustedes que van a pasar a tercer ciclo, la primera unidad vendría siendo miembro superior. Entonces, una vez que tú ves el video, ahí como que te explica cuáles son los puntos más importantes que debes tener en cuenta para esta unidad, pues, ¿no? Que vendría siendo miembro superior. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo debería aprender fijo para miembro superior? Plexo braquial, las arterias y sus ramas, las venas y sus ramas, los músculos del brazo, la distribución quizás o las relaciones que hay entre estos. Entonces, una vez que tú ya estableciste los puntos que tienes que estudiar, a partir de ello, tú ya puedes ir y profundizar. En este caso, pues acudir a tu bibliografía de confianza. Los libros que yo les recomiendo para Anatomía 1, y que en serio me sirvió un montón para Anatomía 1 y fue uno de los libros que más usé, fue el Gray de Anatomía y aparte también el Moore. ¿Qué sucede? En el caso del Gray, los doctores de Anatomía 1 lo toman mucho de referencia, especialmente la doctora Aguilar, que es una de las doctoras encargadas de Anatomía 1. O, bueno, en ese caso, cuando yo llevé el Anatomía 1 me dictó, ¿no? Pero sé que a veces pueden rotar, pero en este caso, si les toca también la doctora Aguilar, ella va a tomar de referencia el libro Gray. Y el Moore, sobre todo para cuando ya están en la segunda o la tercera unidad, porque ahí es donde los doctores ya te van a comenzar a plantear un poco los casos clínicos. Pero la verdad es que son casos bastante simples, ¿no? O sea, tú con saber tu teoría
ya puedes guiarte en los casos. Son casos de dos líneas donde ellos te preguntan algo directo, pero tú con que ya tengas tu teoría bien fijada, puedes responder esas preguntas. En el caso del MUR también, a pesar de ser un libro de orientación clínica, es bastante simple. Utiliza una terminología parecida al GREY, entonces es una terminología bastante básica y fácil de entender. Luego, pues te diría que te apoyes en tu atlas de anatomía. En este caso, pues el que yo uso y que todos los estudiantes así usamos siempre es el Netter, ¿no? Esto sobre todo cuando tienes que ver la parte de relaciones. Van a ver que en anatomía uno a los doctores les encanta preguntar relaciones, quién se encuentra más medial, quién se encuentra más lateral, quién se encuentra en el centro. Entonces, ¿cómo yo me voy a ubicar en esto? Yo les recomendaría que vean su atlas o en todo caso se compraran un Atlas 3D virtual, que también sirve bastante para poder ubicarte en las estructuras, ¿no? Porque es un poco difícil memorizarse las relaciones cuando es solamente de memoria. Sería mejor que ustedes lo puedan visualizar y de esa forma ya se acuerdan mucho más rápido. Y bueno, como cuarto punto también tenemos realizar gráficos y esquematiza o escribe con tus propias palabras. Esquematiza sobre todo, porque es fijo que los doctores en anatomía uno te van a pedir esquematizar. Estoy segura que tu primer pasito va a ser esquematiza todo plexo braquial. Entonces, para eso, tú previamente, para poder memorizarlo y para poder estudiarlo, y un método muy bueno para estudiar anatomía es esquematizar. Cuando, por ejemplo, vayas a ver arterias, te recomiendo que esquematices la arteria y todas sus ramas. Cuando vayas a ver plexo braquial, te recomiendo que lo dibujes porque de esa forma también vas a ir memorizándolo, ¿no? Y bueno, finalmente lo último sería relacionar, memorizar y finalmente repasar. Sobre todo repasar, porque anatomía es esencial para nuestra carrera, ¿no? En realidad, tú el hecho de repasar te vas a ver obligado cada semana en anatomía por el hecho de que la misma teoría que te expongan te la van a tomar en práctica como pasito. Entonces tú en anatomía ya tendrías como que por ahí una ayuda, ya no llegarías tan saturado a tu examen porque ya lo estudiaste cada semana para tus pasitos. Lo que sí te recomendaría es que estudies bien para tu pasito, con el fin de que cuando llegues a tu examen ya no tengas que estar volviendo a repasar todo de cero porque ya algo se te ha quedado. Ahora sí, comenzando con la teoría, si sigue de la misma modalidad en cómo lo llevé en su momento, Anatomía uno se va a dividir en cuatro unidades. La primera unidad vas a ver miembro superior y la segunda unidad miembro inferior. Estas dos primeras unidades yo te recomiendo que las aproveches 100% porque son unidades cortas, son unidades sencillas. Los doctores te preguntan netamente de lo que te hablan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la doctora Aguilar, ella te va a tomar netamente sus PPTs, únicamente el contenido de sus PPTs, los datos de la clase y los cuadros de patología del Gray. Es decir, el libro Gray, que es un libro que, como ya les mencioné, la doctora toma mucho de referencia, van a ver que cuando lo van a estar leyendo hay unos cuadritos que dicen como aplicación práctica, algo así. Y en esos cuadros te van a explicar, por ejemplo, qué pasa si el nervio, imaginemos que está leyendo, no sé, el nervio ciático, ahí te explican más o menos qué pasaría si este nervio se dañara, qué es lo que presentaría la persona. Y me pasó que en un examen la doctora preguntó sobre este dato que estaba en los cuadros de patología del Gray. Entonces, por esa parte te recomiendo también que revises esos cuadros. No te olvides porque muchos de mis compañeros los saltaban por el hecho de que quizás pareciera que es un poco más avanzado esos datos, ¿no? Como para anatomía uno, pero no está de más que los leas, ¿no? Y el caso del doctor Serken, que es el otro doctor encargado de anatomía uno, él lo que toma también es en cuanto a sus PPTs, pero sobre todo la explicación. Porque, ¿qué pasa? El doctor Serken, él se caracteriza mucho porque en su explicación suele profundizar un poco más, como que te agrega algunos datos, a veces te lanza algunos casos, entonces sería bueno que tú tomes nota o en todo caso grabes su clase y no te pierdas de ningún dato que él te tire, ¿no? Porque es fijo que alguna de esas cosas él te va a preguntar en tu examen. Entonces, el libro base, tanto para la primera como para la segunda unidad, yo te recomendaría únicamente el Gray. Y bueno, en todo caso también el MUR, porque el MUR, como ya les mencioné, tiene terminología básica y es muy fácil de entender y también tiene datos parecidos al Gray, ¿no? Y un recurso indispensable para tanto la primera, la segunda, la tercera y cuarta unidad es el canal de YouTube de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez, me parece, que me imagino que algunos ya lo deben conocer. En realidad, por ejemplo, la doctora Aguilar toma muy de referencia también este canal de YouTube. Incluso a veces sus PPTs eran netamente capturas de estos videos y ella te explicaba lo que decía en el video.
Entonces sería bueno que antes de tus clases teóricas, antes de comenzar a estudiar para práctica, veas estos videos porque son los puntos que esta doctora considera. En el caso de la tercera unidad, ya ves un poco lo que es tórax, me parece, ¿sí? En el caso de la doctora Aguilar, nuevamente sus PPTs, los datos de la clase, y el Serken también, el doctor Serken también las PPTs, más la explicación, donde ahí él pues un poco como profundiza, ¿no? El libro base aquí, sí, como ya comienzas a ver un poco más de órganos, te recomendaría que leas el Latarjet, además del Gray y el Moore. Sinceramente, yo hasta la tercera unidad, yo leí únicamente, o en su totalidad, leí el Gray y el Moore, y el Target lo hice, pero bastante superficial, por el hecho de que ya no me alcanzaba el tiempo, pero sí tenía compañeros que me dijeron que les sirvió bastante, y sobre todo cuando ya comenzamos con los órganos, ¿no? En este caso, con la tercera unidad. Y un recurso indispensable, nuevamente Anatomía Fácil, en YouTube, y el canal de YouTube, el doctor Carlos Andrés García. Este doctor es un doctor que toma de referencia para sus videos tanto el libro Rubier, pero que es un libro que se toma más para Anatomía 2 y el La Target, ¿no? Y en este caso, La Target es un libro que sirve mucho para la tercera unidad, ¿no? Como pueden ver aquí, en este caso les puse aquí las capturas de los libros, el Grey. Hay una versión más actualizada que es de tapa roja. Les recomiendo adquirir esa porque a veces la información que estaba en este caso en el rojo, difería un poco del azul que yo tengo, que es una versión pasada. Y el otro libro que les recomiendo es el Moore con orientación clínica. Y los dos canales, en este caso el doctor Carlos Andrés García, que se los recomiendo un montón porque en serio él toma de referencia la target. Yo me acuerdo que a veces cuando leía la target y lo comparaba con los videos, era la misma información. Entonces por ahí quizás te podrías ahorrar alguna lectura, ¿no? Ya me olvidé de algo. Unas fijas, quizás por así decirlo, tanto para la primera y segunda unidad, que sí o sí tienes que saber y que te va a venir 100% en tu examen, es flexo braquial, que te recomiendo antes, en estos días, en estos pocos días que ya faltan para comenzar el ciclo, que te lo aprendas totalmente el plexo braquial y también quizás hacia dónde va cada nervio, ¿no? Esos son videos que le encuentras, por ejemplo, en Anatomía Fácil. Luego también los músculos, el origen, inserción, inervación, porque a los doctores les encanta preguntar eso, sobre todo para los pasitos. Fijo, te va a venir plexo y también un músculo en específico te va a pedir, no sé, eh, di- escríbeme origen, inserción, inervación del deltoides, algo así. Las arterias y venas del brazo, en este caso para la segunda unidad, y para la segunda unidad, pues las arterias y venas de las piernas, o en este caso el miembro inferior, pero sobre todo para la primera unidad esto, ¿no? Esto te recomiendo que lo grafiques, también videos en YouTube de anatomía fácil, y sobre todo tus relaciones, porque en anatomía 1 a los doctores les encanta poner relaciones, preguntarte medial, lateral, central, todo eso. Ahora, en el caso de la cuarta unidad, tenemos a la doctora Aguilar, que ella nuevamente pues, te va a preguntar en cuanto a tus PPT y datos de la clase. Pero en el caso del doctor Serken, él aquí te va a preguntar nuevamente de sus PPTs, pero más de la explicación en casos. ¿Qué pasa? A veces los doctores, cuando ven que en los primeros exámenes los chicos comienzan a tener notas altas, van aumentando el nivel de este. Y cuando llegas al examen de la cuarta unidad, ya es bastante, quizás un poco más complejo. Entonces, al menos en mi código pasó que los doctores sí nos lanzaron unas preguntas en teoría que eran bastante difíciles de entender, o en este caso eran datos que ni siquiera ellos mismos nos habían dado. En este caso, pues el libro base que yo te recomiendo más que el Gray y el Moore sería la Target, pero también no te olvides de leer estos dos libros porque de igual forma te ayudan para poder comprender los temas, ¿no? El recurso es Anatomía Fácil también y me olvidé mencionar aquí el doctor Carlos Andrés García, que ya lo había mencionado antes. Algo que sí o sí te va a venir para tu examen de cuarta unidad es irrigación. Vas a ver aquí ya la parte de vísceras, entonces te recomiendo 100% que veas lo que es arterias, las características propias de cada órgano. Cuando veas, por ejemplo, hígado, vas a ver que el hígado va a estar separado por lóbulos y esos lóbulos van a cambiar de nombre dependiendo del autor que tú veas. Y esos son los datos que los doctores fijo, por ejemplo, a mí me preguntaron, yo lo vi en bancos y siempre te pregunto, incluso también para la parte práctica. El trayecto inguinal, que es un tema que le encanta al doctor Serken, y el tronco celíaco, que tiene que ver con la irrigación, ¿no? O sea, qué arterias salen del tronco celíaco. Y bueno, finalmente con la parte práctica y el examen práctico. Miren, en la parte práctica yo les recomendaría que aprendan bien su teoría.
Esto porque a los doctores les encanta preguntar, sobre todo al doctor Serquén. Les encanta profundizar, les encanta señalarte una estructura y que tú les digas qué es lo que estás viendo. Entonces, yo les recomendaría que antes de la práctica aprendan bien su teoría, pero que es algo que tienen que hacer ustedes obligado, por el hecho de que tienen que rendir su pasito antes de la explicación. Luego, les recomendaría que graben las explicaciones. Esto sí, en el caso del doctor Sarkén, sí me había mencionado algunos compañeros que el doctor les había mencionado al inicio del ciclo que no le gustaba que grabaran sus clases y que si alguno de ellos, o sea, si él los veía grabando, les iba a bajar puntos. Pero en este caso, pues, sinceramente no sé si él llegó a realmente hacer eso, o sea, bajarles puntos a los chicos por estar grabando sus explicaciones. Entonces yo les recomendaría en todo caso que lo hicieran sin que él se dé cuenta, ¿no? Porque sinceramente todo lo que ellos explican, al menos para los primeros tres exámenes, que normalmente son los más sencillos, te van a venir fijo todo lo que ellos explican. Y otra cosa que te recomendaría es que compartan material entre turnos. ¿Qué pasa? Que los doctores a veces se olvidan de mencionar algún dato en los primeros turnos y quizás en el tercero profundizan mucho más porque ya se acordaron. Entonces sería bueno que entre turnos se pudieran compartir su material porque a veces, la verdad es que a veces en un turno dicen un dato, en el siguiente no lo dicen y en el siguiente te dicen dos datos más y así. Entonces, como va variando eso, te recomendaría que para que todos tengan la misma información, pudieran compartir ese material, porque al final todos van a dar el mismo examen. Luego, otra cosa para práctica y para aprender mejor las estructuras, te recomendaría que busques a quién explicarle, algún compañero, o que les explique a ustedes, ¿no? Porque al menos esto de lo que me servía a mí, me gustaba mucho explicarle a mis compañeros en la parte de práctica, o si yo no entendía algo, que ellos me expliquen, ¿no? Sobre todo en la parte de reconocer las estructuras, ¿no? Y finalmente que realicen sus propios atlas. Yo les recomendaría que para ese ciclo pudieran invertir en algún tipo de tableta o algo así, con el fin de que ustedes tomen las fotos de sus muestras en práctica y posteriormente lleguen a su casa el mismo día de práctica, porque yo les recomiendo que lo hagan el mismo día, porque luego pasan los días y tú te olvidas. Entonces, el mismo día, posterior a la práctica, tú realices tu atlas, es decir, coloques tu imagen y comiences a señalar cuáles son las partes que los doctores estaban reconociendo más temprano en clase. En el caso de tu examen práctico, que es algo que también tienes que tener muy en cuenta porque vale la mayoría de nota en práctica, mi primer consejo sería que no se pongan nerviosos y que, que solamente son ustedes y su muestra y que confíen en sus conocimientos, porque sí he tenido compañeros que sabían, o sea, por ejemplo, les ponían la muestra y ellos sabían lo que era, pero por el hecho de que estaban nerviosos no podían reconocerlo bien o simplemente dudaban de sus conocimientos y eso sí me ha pasado a mí, que en una ocasión yo sabía lo que estaba viendo, pero por dudar, entonces no coloqué nada y al final sí era lo que estaba pensando. Entonces, les recomiendo que confíen en lo que ustedes han estudiado, porque al final los mismos doctores siempre tratan de colocarte las cosas que ellos han explicado en clase. Entonces, no te preocupes mucho por esa parte, no pienses que ellos te van a colocar algún tipo de pregunta o en tu examen práctico te coloquen una estructura que nunca has visto. En su mayoría, sí, siempre son cosas que ellos te explican, pero sí a veces una o dos preguntas en los últimos exámenes que sí lo hacen con el fin de que no tenga nadie 20, ¿no? Te colocan a veces estructuras que son un poco difíciles de comprender o de reconocer en este caso. En cuanto a las preguntas, son 20 en total. Obviamente, si respondes todas, tienes un punto y es un minuto para reconocer las estructuras. Pero créanme que sí es posible reconocer en un minuto. Parece, a veces uno cuando lo escucha por primera vez parece imposible, pero como son estructuras que los doctores al inicio sí los aíslan bien bonito, por eso te digo que aproveches siempre los primeros exámenes, porque al inicio los doctores son bastante generosos y al inicio te suben un poco el nivel, ¿no? Entonces, cuando te pongan la estructura, te la van a aislar, te van a colocar un alfiler y son cosas que ellos, hasta ellos mismos, tienen que poder reconocer para poder darte la respuesta. Entonces no te preocupes por esta parte, sí es posible reconocer una estructura en un minuto porque es algo que tú vas a ver en práctica. Y bueno, en su mayoría estas son estructuras que son conocidas, que ellos mismos te van a mencionar que pueden venir y que al final terminan viniendo, ¿no? Algo sí, como un material adicional para los chicos que están hasta el final de esta ponencia. En caso quisieran que yo les comparta a los atlas, en este caso, por ejemplo, creo que esto es cuando estábamos viendo miembro inferior, pero el doctor Sarkén de igual forma le encanta la arteria abdominal. Se puso a explicar todo lo que es la rama de la arteria. Y bueno, yo tengo tengo cuatro atlas, ¿no? Porque fueron cuatro exámenes
y también tengo lo que me vino en esos exámenes, porque yo lo que hacía era después de mis exámenes apuntaba todo lo que me acordaba. Si es una información que quizás podría servirles a ustedes y en caso quisieran, me pueden dejar su correo por el chat del Zoom. Yo estaría encantada de poder compartírselo con ustedes. Y nada más que eso, chicos, éxitos en este tercer ciclo. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por esta valiosa exposición sobre cómo sobrevivir al tercer ciclo. Este conocimiento y experiencia nos ha proporcionado una perspectiva más clara y útil sobre este desafío académico. Sí, chicos, muchas gracias por su asistencia. En todo caso, tuviera algún tipo de preguntas sobre los turnos, no sé, algo que yo les podría recomendar en cuanto a ello, o en todo caso quisieran que yo les comparta el material que tengo, que quizás no es tan organizado, pero sí es algo que les podría servir a ustedes. Me dejan normal su correo por el chat del Zoom y yo encantada en el transcurso del día se los mando. Gracias, chicos. Chicos, aún no se vayan, vamos a proceder al sorteo. Como se ha mencionado, contamos con un vale del 10% de descuento en la tienda de Les Medic, tienda de Leslie Medina, estudiante de medicina de la Universidad San Martín de Porres. En esta cuenta podrás adquirir tus libros para este nuevo ciclo, disponible también en paquetes. Cuenta con libros para todas ciencias clínicas, desde el primer ciclo hasta el sexto ciclo. Así que si tienen amistades en otros ciclos, pueden recomendarles su página con total seguridad. Para ustedes que son tercer ciclo, cuenta con histología, embriología y anatomía. Pueden preguntar por los paquetes a su cuenta. Ahora sí, como parte final de la sesión, vamos a proceder al sorteo. Así que atentos, por favor. Denme un minutito para poder verificar la asistencia. Ahora sí, chicos, atento por favor, porque va a ser en un solo intento, así que es cuestión de suerte. Fernando, ¿te encuentras en la reunión? Felicitaciones, usted ha ganado un descuento del 10% en la tienda de Les Medic. Sí, no te preocupes, puedo escuchar, puedo leer tu mensaje. Puedes escribirle en su mensaje privado del Instagram. De todas formas, si necesitas, puedes contar con mi persona para que puedas proceder de manera correcta. Listo. Chicos, eso sería todo por la sesión. En nombre del Comité Permanente Académico y la sociedad, agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia. Esperamos que esta ponencia haya sido de gran utilidad y que podamos seguir compartiendo espacios de aprendizaje como este en un futuro. Que tengan una excelente tarde.